En nombre de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en primer lugar, dar la bienvenida al señor Toussaint, agradecerle su presencia, porque seguramente tendrá muchos quehaceres, pero bueno, pues es un placer tenerle aquí con nosotros y sin más preámbulos, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, estar invitado por la Comisión de Hacienda del Parlamento Vasco, y quiero aprovechar esta invitación para responder a varias de las preguntas y expresar unos criterios que pueden ayudar a esclarecer el tema de la auditoría de la deuda. Creo que se puede mencionar 4 tipos de deudas que pueden ser cuestionadas del punto de vista de su pago, de su reembolso. Y claro, cuestionada al nivel de cómo se han contraídas esas deudas. Me refiero a los criterios de deuda ilegítima, de deuda ilegal, de deuda odiosa y de deuda insostenible. Para decirlo en términos muy simples que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden entender, una deuda ilegítima es una deuda contraída contra el interés general o sin respetar el interés general, favoreciendo el interés particular de una minoría privilegiada. Una deuda ilegal es una deuda contraída sin respetar o sin respetar las leyes, el orden jurídico vigente, la Constitución del país, normas de derechos tanto al nivel del derecho comercial como del derecho público. Una deuda odiosa es evidentemente una deuda contratada, puede ser una deuda contraída por un régimen despótico, pero también la extensión del concepto de deuda odiosa implica definir la deuda odiosa como una deuda contraída en condiciones que violan derechos humanos fundamentales. Una deuda insostenible es una deuda que supone que su reembolso impide al gobierno de un país garantizar los derechos humanos fundamentales a la ciudadanía del país. La auditoría es un instrumento, yo diría, de transparencia de la gestión del dinero público. Por supuesto, ya hay auditoría realizada por, imagino, no sé cómo se llama acá, la Contraloría de las cuentas públicas. En mi país es la Cour des Comptes, en Estados Unidos el General Accounting Office, que hacen un cierto tipo de auditoría. Pero la experiencia recién demuestra que se puede combinar este tipo de auditoría con un proceso de auditoría, yo diría, más integral, que no examina solamente a través de un ejercicio contable la validez o no de tal o tal gastos, sino una visión más integral tomando en cuenta el interés general y analizando el proceso de endeudamiento como un ejercicio democrático fundamental
y democrático implica la participación ciudadana, implica de lograr ir hacia la ciudadanía de un país con un rendimiento de cuentas por parte de las autoridades públicas, explicando, justificando el uso del dinero público hecho por parte del gobierno de turno. La auditoría puede consistir también entonces en analizar la evolución de la deuda del Estado español a ese nivel en relación con Grecia y el Estado español como acreedor de Grecia. Preguntarse si realmente las razones mencionadas para otorgar ese crédito eran realmente las motivaciones reales, o si no se trata de otro tipo de razones. Tomando en cuenta testimonios de directivos del Fondo Monetario Internacional, de consejeros de la Comisión Europea, que multiplicaron declaraciones en los últimos años y sobre todo meses para decir que en realidad el plan de rescate puesto en la práctica por la Troika, entonces de créditos bilaterales, créditos del Fondo Monetario Internacional y luego vino los créditos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y las compras de deuda soberana griega por parte del Banco Central Europeo. Todo ese montaje de deuda que ahora representa 80% de la deuda pública griega, es la deuda en manos de los socios de la Troika. Hay varias declaraciones que permiten cuestionar las razones reales del plan que motivaron el tipo de plan de rescate a Grecia. Y la hipótesis, ahora la más desarrollada, argumentada, es que se trataba de un plan de rescate a los grandes bancos privados, sobre todo franceses, alemanes, italianos, de Luxemburgo, de Bélgica, del Reino Unido. La banca española era bastante marginal como acreedora de Grecia, pero los bancos privados, los grandes bancos privados de los países que acabo de mencionar, sí eran las principales acreedoras de Grecia. Los bancos francés y alemán, solamente ellas tenían 50% de la deuda griega. Y no son decenas de bancos, es Banco BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Commerzbank, Deutsche Bank y otros bancos de los Länder alemanes. Un elemento de la auditoría que se va a hacer bajo la decisión del Parlamento griego y con el apoyo de la Presidencia de la República Griega y del primer ministro y de su gobierno, esa auditoría que se va a hacer en Grecia y la auditoría que se podría hacer, hablando de la relación con Grecia, a nivel del Estado español. Ya mencioné el tema de una auditoría que podría también analizar deudas del País Vasco. Gracias, señor Toussaint. Y comenzamos el primer turno de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el señor López de Munain por Euskal Herria Bildu. Usted hablaba de que puede existir un carácter ilegítimo de la deuda en varios casos. Le pongo algunos, a ver si en esos casos podríamos entender que esta deuda, al menos para Euskal Herria, sí podría llegar a ser ilegítima. Por ejemplo, el del rescate a la banca. Usted hablaba
de deuda ilegítima cuando simplemente se defendía, se favorecía el interés particular. El rescate a la banca privada realizada por el Estado español de más de 85.000 millones de euros es absolutamente ilegítimo, para nuestro entender, por lo menos. Simplemente se favoreció que los dueños de esos bancos no perdiesen su dinero. No se favoreció en ningún caso que la ciudadanía no se viese perjudicada por esa decisión. Y eso también lo tenemos que pagar nosotros y nosotras, los vascos y vascas. También otra de los casos que podríamos definir como deuda legítima vasca podría ser el tren de alta velocidad. Usted ha hablado de infraestructuras que no se han tenido la voluntad popular en cuenta para llevarlas a cabo. Unas infraestructuras que, aunque sabemos que no van a estar conectadas ni que van a conectar con Europa, se tienen que hacer de manera obligatoria, parece, y es una decisión política. Es una decisión política que favorece a unas empresas constructoras, pero sigue siendo una inversión pública. Es una inversión con dinero público para favorecer mediante la construcción de una mega estructura que cuesta millones de euros anuales para favorecer a unos pocos, en este caso a las constructoras, mientras que la ciudadanía todavía no sabemos ni cuánto vamos a pagar por ese billete, ni lo que supondrá ese tren de alta velocidad, ni tan siquiera si tiene alguna viabilidad real el construirlo. Y todo ello ha venido acompañando también en Euskal Herria por una política fiscal que no ha venido a favorecer en nada que durante esta época de crisis vayamos a fortalecer por lo menos la redistribución, o por lo menos que la carga fiscal recaiga en aquellos que tienen más, sino todo lo contrario. Previamente a la crisis económica, las diputaciones vascas lo que hicieron fue una cosa: se prepararon para la crisis bajando los impuestos a aquellos que más dinero tienen y a las empresas. Por el Grupo Populares Vascos tiene la palabra el señor Damborenea. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, agradecer las explicaciones que nos ha dado el compareciente. Si bien yo hay algunas cosas en las que obviamente voy a discrepar algo. Si un gobierno democrático elegido en las urnas hace sus políticas de gobierno, que posteriormente otro gobierno de otro partido, también democrático, decida que es legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, y en función de eso de repente cambiamos el sistema, es decir, porque ¿qué es interés general? ¿Quién decide cuál es el interés general de los ciudadanos? Pues se supone que en las democracias consolidadas los parlamentos elegidos por los ciudadanos, que son los que votan, los que aprueban las leyes de presupuestos, que es donde se plantea el gasto de los gobiernos democráticos. Entonces, claro, el interés general lo deciden los ciudadanos en ese momento, luego posteriormente llegan otros partidos y dicen, ese no era el interés general. Yo aquí es donde le veo digamos, todo el planteamiento que se está haciendo aquí. Lo puedo entender cuando se pasa de una dictadura a una democracia, pero en países democráticos en el que los ciudadanos votan, que tienen sus parlamentos, que aprueban sus leyes de presupuestos, que supuestamente pues el interés general, ¿cuál es? El que los ciudadanos, me da igual el partido que sea en cada momento o en cada país, es evidente que aprueba sus presupuestos. Por parte del Grupo Nacionalistas Vascos, señora Gorospe, tiene usted la palabra. Con su permiso, voy a hablar en euskera, señor Tosen. Esa auditoría, por ejemplo, en Grecia, ¿cuántos años se retrae? ¿Cuántos años atrás? Mira, en Ecuador también fue usted miembro de esa comisión y se retrasaban 20 años. Y desde un punto de vista democrático, como se ha dicho antes, nos parece que en una situación democrática, por ejemplo en nuestro caso o en la mayoría de países europeos, ese
mirar hacia atrás y que los gobiernos elegidos por los ciudadanos, si los ingresos y gastos que han decidido en cada momento, y decir si no es legítimo lo que han decidido esos gobiernos elegidos democráticamente durante los años anteriores, pues le vemos a este concepto una debilidad democrática, porque en cada momento la sociedad ha decidido, los ciudadanos han elegido a sus representantes que han tomado sus decisiones y entonces esas decisiones son legítimas. Gracias. Pues tiene la palabra el señor Toussaint. No voy a concluir yo la auditoría empezándola. Las conclusiones vendrán en unos meses. Pero vamos a analizar el respecto del Tratado de Lisboa, vamos a analizar el respecto de la Constitución griega. Griega aceptó créditos por más de 110.000 millones de euros sin poner a deliberación el paquete en el Parlamento griego, sin que hubo un voto del Parlamento griego. Usted me dice, o nos dice, un gobierno electo democráticamente puede tomar ese acto. Si la Constitución no permite, las leyes de un país no permite a un gobierno de tomar prestados, entonces de tomar la responsabilidad de endeudar al país por 110.000 millones de euros, puede ser considerado también como elemento de ilegalidad, no solamente de ilegitimidad. Si la Constitución y las leyes dicen claramente que no es de competencia del gobierno de tomar prestado hasta arriba de tal monto. En mi país, Bélgica, en condiciones de crisis, el gobierno, en condición de crisis tremenda, por ejemplo, una quiebra bancaria, puede tomar una decisión hasta 20.000 millones de euros, no más allá. Y vamos a analizar las leyes de Grecia y la Constitución griega. Y hay una responsabilidad de España o de Bélgica. Si no averiguaron el respecto de la Constitución griega y aceptaron entonces ellos mismos un acto que no tiene la validez, que entonces va a tener un costo para el país, sin averiguar que la otra parte estaba en condición de firmar el contrato, también puede haber elemento de ilegalidad. Al nivel también de la common law, hay un elemento muy importante, es la autonomía de la voluntad. Las dos partes del contrato tienen que estar en condición de ejercer plenamente la autonomía de la voluntad. O, creo, no sé si se dice en español, en inglés es el full consent. No sé si se traduce por consentimiento. Estar en condición de consentir. Y vamos a analizar si Grecia en mayo de 2010 estaba realmente en condiciones de ejercer su autonomía de la voluntad. Bueno, voy a tomar ejemplo de otro índole. Cuando Alfonsina, Argentina, y su Congreso argentino adoptó la ley del punto final, era un acto legal tomado por el Congreso argentino y la presidencia argentina. Era legítimo otorgar la amnistía a los militares genocidios, y el gobierno de los Kirchner, con su mayoría en el Congreso, decidió derogar la ley del punto final y de procesar a esos militares en los 3 o 4 últimos años. Entonces, ¿cuál es su punto de vista? Era entonces ir en contra de un acto
legal y legítimo porque Alfonsín era electo democráticamente, o es un acto legal y legítimo derogar a esa ley de amnistía y procesar a los genocidios. Le dejo, veremos más adelante lo que piensan ustedes. Pero realmente creo que hay que tomar en cuenta la evolución actual en la zona euro, en la Unión Europea. Hay una evolución muy preocupante del funcionamiento de la democracia en nuestro continente y al interior de la Unión Europea. Porque hay más y más tratados y reglas que limitan el ejercicio real de la soberanía y de la democracia, incluso que limitan la aplicación plena de las constituciones nacionales. Y es una evolución que provoca mucho desprestigio al nivel de la ciudadanía europea. Hay que ver la tasa de participación en las elecciones europeas y los resultados de los partidos que denuncian la falta de democracia en la Unión Europea. Hay que tomar en cuenta, son hechos reales que estamos viviendo. Entonces, claro, hay gobiernos que son electos democráticamente por el Parlamento, constituido por el Parlamento. Es el caso de Syriza, es el caso del gobierno de Mariano Rajoy, ¿ok? Pero no es porque son electos democráticamente que no se puede cuestionar la legitimidad de sus actos, tanto del gobierno de Syriza como del gobierno de Mariano Rajoy, sino cuál es realmente la posibilidad por la ciudadanía, por la sociedad civil, de influir, sino aceptar entonces cualquier decisión del gobierno, porque resulta de un proceso electoral democrático. Pero si el gobierno no respecta sus promesas electorales, si el partido que dirige el gobierno ganó la elección con compromisos frente a la población y hace el contrario después, son actos legales, pero son legítimos o no son legítimos. La legitimidad es fundamental como concepto en la vida política democrática de un país. Bueno, sobre gastos militares, rápidamente, es claro, y sobre el periodo. En el caso del Ecuador hemos analizado 30 años, 76 a 2006. En el caso de Grecia vamos a analizar de los años 90 hasta 2015. Entonces hay dos grandes periodos. El periodo, yo diría, de integración a la Unión Europea y a la zona euro, y una política de aumento muy fuerte de la deuda, tanto privada como pública griega, hasta el 2009, política de gastos militares muy elevados, ¿no? Y con un nivel de sobornos impresionantes, y los tres países que abastecen en armas, principalmente en Grecia, es Francia, Alemania, Estados Unidos. En la primera sesión inaugural de la Comisión de Auditoría en el Parlamento griego el sábado pasado, el ministro de Defensa, el señor Kamenos, ex de Neodemocracia, que es el presidente del Partido de los Griegos Independientes, aliado de Syriza en el gobierno, es ministro de la Defensa, es un hombre de derecha, y sus dos viceministros de Defensa vinieron a declarar ante la Comisión. Y tengo ya documentos oficiales sobre los sobornos en los años 90 y 2000. Hay un caso que no estaba conocido de la compra de
cazador de bombardeo FY-16 se compraron sin motores. Fueron librados a Grecia sin motores. Al final de la legislatura. Entonces, señor, un acto legal. Un gobierno legal compra aviones sin motores, endeuda al país. Llegan las elecciones, hay un cambio de gobierno y el otro gobierno, el de turno, tiene que comprar los motores y el sistema de protección de navegación aérea, porque no tenían tampoco, pero claro, sin motor no había servido, tenía una lógica, pero es realmente el tema de los gastos militares de Grecia es un tema muy importante. En 2010, no sé si ustedes se acordarán, cuando se hizo los primeros recortes, Francia y Alemania presionaron sobre Grecia para no hacer recortes en el gasto militar, porque empresas francesas y alemanas tenían contratos con Grecia y querían ser pagadas. Hay diferencia entre el País Vasco y Grecia. Creo que una auditoría bajo auspicio de un parlamento como el Parlamento Vasco podría ser complementaria al trabajo del Tribunal de Cuentas. Creo que una lección de la decisión tomada por el Parlamento griego es que es un avance en la práctica de la democracia. Puede haber avance en la práctica de la democracia en esa situación europea en la cual más y más ciudadanos empiezan a desesperar de la democracia como funciona. Hay que analizar los resultados electorales franceses de hace unos días. Hace parte de las pruebas de esa crisis del funcionamiento del sistema democrático. Porque un presidente como François Hollande, que se había comprometido y ganó la elecciones diciendo no firmaré el TSG, lograré el cambio del TSG, al mes siguiente se comprometió a firmar el TSG. Es un elemento para entender la desorientación ciudadana y pensar también en la legitimidad del comportamiento del presidente François Hollande, que es legalmente electo, que tenía la mayoría en la Asamblea Nacional y en el Senado francés. Pero no respetar su compromiso electoral es un elemento que si no puede ser sancionado de manera realmente democrática, va a ser sancionada en las urnas con posibilidad de llegar a situaciones extremas, en la cual regímenes autoritarios se van a presentar como la salida a la crisis democrática, como ocurrió en los años 30 en varios países. Y espero que nosotros todos vamos a contribuir a evitar ese escenario muy triste y negro para nuestra generación y las generaciones futuras. No decepcionar a la ciudadanía, tener un funcionamiento democrático integral que permite realmente a la ciudadanía de influir, no solamente depositando un boleto de voto, sino influir sobre el ejercicio democrático de parte del gobierno y de parte del poder legislativo. Bueno, muchas gracias. Y que no sepamos diferenciar lo que es los bancos de los banqueros, quizás porque no sabemos diferenciar, o algunos no saben diferenciar, en este caso nosotros y nosotras no, cuáles son los intereses legítimos de los bancos, de las empresas energéticas, con los
intereses de la ciudadanía. Y eso mismo también ha ocurrido en Grecia y en otros estados, donde se priman los intereses o se han primado los intereses de dichas empresas o de esas entidades financieras más allá de los intereses de la ciudadanía. Y puede ser legal, pero por lo menos desde nuestro grupo creemos que es absolutamente ilegítimo y va en contra de todo lo que debería ser el trabajo político, que es representar y velar por el bien común de la ciudadanía. Le quiero dar las gracias de una manera sincera, porque creo que con su labor lo que está ayudando es que poco a poco, por lo menos la ciudadanía también se cuestione aquello que parecía una máxima absoluta, que el capitalismo, que la troika nunca fallan y que son sus mecanismos los que nos iban a sacar de la crisis. Lo que se está evidenciando es absolutamente todo lo contrario. El capitalismo, la troika, la Unión Europea, sus políticas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo que están llevando es a la ciudadanía, a la clase trabajadora, al empobrecimiento más absoluto. Nos quieren como en el siglo XVIII, nos quieren como en el siglo XIX, nos quieren pobres, callados y esclavos. Y gente como usted y gente como el gobierno de Syriza lo que nos muestran es que hay salidas, lo que nos muestran es que hay futuro y por lo menos que podemos pelear por ello. Por ello, muchas gracias. Y los legitimados para proponer son los gobiernos. Y en una democracia los ciudadanos, si no le gusta lo que ha hecho el gobierno que se ha elegido, cambian, como ha ocurrido en Grecia. Y yo ya sé que aquí en esta mesa probablemente soy el único que no le gustaría que España esté en bancarrota, pero siento lamentarlo mucho. Gracias a las medidas del gobierno del Partido Popular, no solo no está en bancarrota ni vamos a la bancarrota, sino todo lo contrario. Muchas gracias. ¿Por qué el Banco Central sigue cobrando integralmente la tasa de interés alta a Grecia y luego de haber cobrándola la remite a Grecia? Pero si Grecia sigue en la buena dirección, hay ahora 1.200 millones de euros que son todavía en manos del Banco Central, que no lo remite a Grecia porque el Banco Central Europeo considera que lo que está haciendo Grecia, por ejemplo, mandó un documento a Grecia para decir que la ley que protege los endeudados del desahucio de su primera vivienda donde vive es una ley que va en contra de la buena gestión. Entonces, es una ley que protege del desahucio. Y el Banco Central Europeo, que por lo que conozco no tiene un mandato al respecto de este tipo de cosas, acaba de mandar una carta al gobierno griego para decir que no conviene esa ley y que es contradictoria con el plan en el cual Grecia está todavía. Entonces, lo que está pasando en Grecia hoy en día es la situación siguiente. El gobierno Syriza ANEL se comprometió ante la ciudadanía a respetar sus promesas, que eran revertir las políticas de austeridad brutal que se impusieron a su pueblo. Y para lograr esto, tratan de adoptar una posición sumamente moderada con los acreedores, siguen pagando la deuda, a pesar de cuestionarla, la están pagando, y buscan el terreno de acuerdo con el Eurogroup y el FMI. A pesar de esto, las autoridades europeas y el FMI no adoptan el mismo tipo de comportamiento que el comportamiento del gobierno griego. Es decir, no hacen concesiones a Grecia, no están entregando el dinero. Es la situación actual. Y es la situación en la cual las autoridades griegas
deciden crear una comisión de auditoría de la deuda, porque hace parte de la situación actual. Propusieron una conferencia europea sobre la deuda en referencia a la conferencia europea sobre la deuda alemana de 1953, y las puertas no se abren del lado de los acreedores. No están dispuestos a convocar una conferencia europea sobre la deuda. Entonces, el problema del gobierno va a ser cuál actitud adoptar frente a la rigidez de los acreedores. Termino mencionando lo siguiente. El Parlamento Europeo y la Comisión Europea adoptaron el reglamento 472 el 21 de mayo de 2013, con el voto completo del grupo del Partido Popular. ¿Qué dice el reglamento 472? Dice lo siguiente: es un reglamento a aplicar por los países bajo programa de ajuste estructural, que Mariano Rajoy logró evitar a través de lo que se puso en marcha, pero no lo evitaron Irlanda, Portugal, Grecia y Chipre. ¿Okay? Es un reglamento muy duro respecto a estos países bajo ajuste estructural. El párrafo 9 del artículo 7 de ese reglamento dice lo siguiente: un país bajo ajuste estructural realizará una auditoría integral de su deuda para explicar por qué llegó la deuda al nivel insostenible al cual llegó y para identificar irregularidades posibles. Es el texto. Le vamos a preguntar a la Comisión Europea por qué no ha pedido al gobierno de Antonín Samaras la aplicación del párrafo 9, artículo 7 del reglamento 472. ¿Por qué no exigió del gobierno de Chipre la aplicación? ¿Por qué no exigió del gobierno portugués o irlandés la aplicación de esto? Y vamos a preguntar si es un problema que Grecia, que critica el reglamento, aplica el párrafo 9 del artículo 7, siendo todavía en un programa de ajuste estructural. Porque varios medios y personalidades políticas afirman que el acto soberano de Grecia de empezar una auditoría bajo los auspicios del Parlamento griego es casi una provocación a los acreedores, cuando es la aplicación del reglamento. Entonces, eso para su reflexión y es mi conclusión. Muchas gracias otra vez por la invitación y ha sido realmente para mí fructífero escuchar los aportes y las críticas que yo recibí y que me ayudan en el trabajo que estoy haciendo. Muchas gracias.